Se suponía que un hombre moriría en su lugar. Decenas no lo hicieron por decreto real sino por pánico por accidente y empapado de sangre. Error de cálculo. Una horca está destinada a mata con precisión y eficiencia una sola gota. Una ruptura limpia, un cuerpo balanceándose en silencio. La finalidad es, a pesar de todo su salvajismo, una sistema cuidadosamente diseñado metódicamente. Muerte ensayada cuando la lleva a cabo él. No se supone que el estado sea caótico, sino la historia como los actos del verdugo. No siempre sigue la línea limpia. Una mañana soleada a finales del verano. 1685 en una tranquila ciudad inglesa un público. El ahorcamiento estaba previsto que se llevara a cabo como tantos otros. Ante ella la multitud se había reunido temprano. Madres con bebés en brazos en la calle. Vendedores ambulantes de dulces servidos y sidra. Un andamio recién erigido en el borde de las cuerdas cuadradas crujiendo con la brisa. En el centro se encontraba el joven condenado. Hombres culpables no solo de rebelión sino de elegir el lado equivocado en un poder real. Lucha apenas entendieron la justicia. Sería rápido, decían los carteles. Retribución final, pero lo que se desarrolló fue que el día no fue rápido, no fue limpio. No fue justicia cuando la plataforma dio forma, ya sea por construcción defectuosa, hacinamiento o desaprobación divina. Los cuerpos no colgaban, caían cuerdas. Las vigas de madera se rompieron y se agrietaron como truenos a través de los espectadores de la plaza. Gritaron, empujaron, se derrumbaron, los niños estaban pisoteados bajo pies desesperados por huir. Cabezas golpeadas, piedras, caballos encabritados, guardias. Desenvainaron espadas contra civiles en cuestión de segundos. Una ejecución planificada se había convertido en algo. De lo contrario, una masacre sería de un solo hombre. Destinados a morir en lugar de docenas no lo hicieron. Sentencia del tribunal, pero bajo su colapso de peso, esto no fue solo un fallido colgado, fue un momento en el que la máscara del orden se deslizó cuando el cuidado. Brutalidad coreografiada de los ingleses. El sistema de justicia dio paso a algo crudo, indiscriminado y mucho más revelador en ese momento la horca no solo castigar a los traidores, castigar a todos. Y sin embargo no encontrarás este baño de sangre en la mayoría de los libros de texto tratan sobre tantos horrores. El imperio y la monarquía se han suavizado. Sobre pie de página desinfectado hoy pelamos. De vuelta al telón de terciopelo volvemos a la plaza donde la horca se convirtió en tumba. Y nos preguntamos cuando el Estado pierde el control de su violencia, ¿quién queda para responder? Para los muertos el año era 1685 y Inglaterra se quedó una vez más al borde del abismo. Fractura civil apenas unos meses antes de la muerte repentina de Carlos II había dejado a la trono en manos de su hijo menor. El hermano James, un monarca católico en una nación protestante, un hombre cuya legitimidad nunca fue universalmente aceptado. La coronación despertó susurros en los rincones del Parlamento y gritos más fuertes en el campo. Muchos creían que no era apto. Creía que no tenía derecho a gobernar a otros. En absoluto, un hombre, el duque de Mannes, el hijo ilegítimo de Carlos, creía que era el verdadero heredero de Inglaterra y no era. Solo ese verano Mannes lanzó una rebelión, una romantizada mal preparada y finalmente condenada marcha a través del el West Country se manifiesta marginado. Tanto los protestantes como los hombres desesperados marcharon bajo banderas de la libertad, prometiendo restaurar el alma de Inglaterra, pero lo que siguió no fue restauración, fue las fuerzas de retribución de Mannes fueron aplastado en la batalla de Sedore, fue
Capturado, arrastrado a la torre y decapitado en Tower Hill en un acto espantoso. Espectáculo que requirió 5 golpes de el hacha, pero la ira del rey no murió. Con él apenas comenzaba dentro semanas más de 1.400 rebeldes y sospechosos. Los simpatizantes fueron detenidos en todo el país. Agricultores y herreros adolescentes del suroeste. Algunos llevaban mosquetes, otros tenían. Simplemente le ofreció pan al hombre equivocado. En el momento equivocado su destino no sería el mismo. Decidido en el campo de batalla, pero en él. Sala del tribunal, excepto que estos no eran juicios. No es realmente lo que cayó sobre Occidente. El país siguiente no era ley, era teatro. Empapado en sangre, una actuación legal así. Grotesco sería recordado en. Susurra como los ojos más sangrientos en él. En el corazón de esta sombría procesión se encontraba un hombre cuyo nombre todavía resuena en la memoria. Bocas de los historiadores: George Jaff, Chief juez del tribunal del rey, conocido por sus compañeros, como el juez de la horca Jaff, eran menos un magistrado que un depredador con túnicas. Su corte no era un lugar de deliberación, era una línea de ejecución. Él no era un hombre grande, su voz a menudo se elevaba en un grito, pero se decía que sus ojos estaban brillar con algo cercano a la locura. Los acusados a veces se desmayaban en él. Al verlo, otros intentarían suplicar su caso solo para ser interrumpido con burlas, risas o amenazas de tortura en ciudad tras ciudad, burlándose de Dorchester. Wells Jeffrey se movió como una nube de tormenta, envuelto en rojo y perseguido por la horca. Sus juicios eran rápidos, sus sentencias. Hombres crueles fueron ahorcados, arrastrados y descuartizaron sus entrañas quemadas antes. Los ojos aún vivos de las mujeres fueron quemados. Vivo o encarcelado en condiciones atroces. Las condiciones eran que las cabezas estaban clavadas en la ciudad. Los cuerpos de las puertas fueron dejados pudrirse como advertencias, pero incluso Jaff, a pesar de todo el sadismo, no pudo haber anticipado lo que sucedería en Bea y Motallí abajo. La sombra de la vieja iglesia en medio de una. La multitud creció más allá del control del público. Espectáculo que había venido a orquestar. Se le escaparía de las manos la horca. No querría contener a la multitud, no querría obedecer. Y la sangre que había tomado con tanto cuidado medido se derramaría en el caótico Torrens. Aquí es donde el rendimiento se convirtió en pánico, donde la violencia estatal es tan frecuente. Oculto tras la ceremonia estalló algo incontrolado e inolvidable. Y todo empezó con un simple y común ejecución para entender como una sola. La ejecución se convirtió en un baño de sangre. Hay que entender al hombre que lo ordenó. Y el sistema que le dio poder para juzgar. George Jaff no llegó al poder por accidente, no era un actor corrupto, sino más bien una reflexión, quizás la más extremo de una monarquía decidida a aplastar la rebelión mediante el terror. Jeffrey se había ganado su reputación mucho antes. Los tamaños más sangrientos de su carrera legal fueron marcado por la crueldad disfrazada de lealtad. Sarcasmo disfrazado de autoridad. Él se deleitó con la humillación pública, se volvió ensayo sobre actuaciones con él mismo en el centro, un maestro sombrío orquestando la desesperación humana, su desprecio por la. El acusado fue abierto y teatral una vez. Le dijo a un acusado: tienes más necesidad de una cuerda que un sacerdote. Lo que hizo Jaff. Especialmente peligroso no era solo su brutalidad, pero su brillantez legal. Conocía íntimamente la ley y la distorsionaba en un arma con precisión quirúrgica. En sus manos se convirtieron en trampas. Los precedentes se convirtieron en noos bajo el reinado
De Genitus sus talentos fueron dados gratuitamente. Reinar el rey quería miedo Jeffre. Lo entregaron los Asáis, no eran un solo acontecimiento, pero una inquisición itinerante. De pueblo en pueblo traía un carro rodante. Tribunal de la muerte, su método era frío. Los juicios eficientes y teatrales a menudo. Duró apenas unos minutos, no hubo jurado. Pequeña defensa, se leyó un nombre. Supuesto delito enumerado y veredicto. Emitieron casi siempre el mismo culpable. Condenado a muerte en Weymouth. El condenado había sido acusado de albergar rebeldes proporcionando comida o simplemente estando en el campo equivocado cuando los hombres de Mannes pasaron por estos no eran generales. O Ringlers eran molineros adolescentes. Algunos viudos apenas podían hablar inglés. Y mucho menos defenderse en los tribunales. El juez no se conmovió ante Jeffre Cada. La ejecución fue un golpe necesario. La pluma real los llamó ejemplares. Ejemplos de castigos, no símbolos de justicia. No eran sentencias, los condenados eran accesorios. En una obra moral diseñada para enseñar lealtad e inspirar miedo y como todos. El teatro requería público, así que cuando se fijó la fecha para la forma de ejecución, se colocaron volantes y los comerciantes se prepararon. Puestos donde se erigieron las horcas. La plaza del pueblo no está escondida tras los muros, sino la muerte en el centro del escenario debía ser vista. Lo que pocos en la multitud sabían era lo que Jeffre. Quizás lo que él mismo no previó fue que este sería el día de la actuación. Fracasó no porque los condenados resistió, pero porque el aparato de la muerte misma colapsaría físicamente y simbólicamente bajo el peso de su propia crueldad, y una vez que comenzó allí, no habría forma de detenerlo. La mañana la ejecución amaneció clara y cálida. Día inusualmente brillante para la costa de Weymouth. La brisa del mar se agitó suavemente. Los callejones, pero las calles ya estaban. Una multitud demasiado llena se había estado reuniendo. Desde el amanecer llegaron agricultores de los comerciantes del campo hacían rodar sus carros a través de callejones llenos de barro, vendiendo carne. Los niños subieron a los pasteles y a la sidra. Barriles y tejados para una mejor vista. Para muchos esto no fue solo un castigo. Era una fiesta, un ritual cívico. La ejecución había sido anunciada días atrás. Los condenados eran conocidos por su nombre. Algunos habían vivido entre los espectadores semanas antes y aún así su inminente. Las muertes se habían convertido en entretenimiento en el centro de esta creciente congregación. Se encontraba el andamio recién construido. Se levantó a unos 5 pies del suelo, un piso. Plataforma de madera pesada reforzada con vigas clavadas apresuradamente que sostienen múltiples nos que colgaban como amenazas débiles. Contra el cielo fue construido para albergar 6. Los hombres, a la vez una declaración, no una necesidad. El diseño estaba destinado a impresionar, a aterrorizar a una masa colgada en un solo momento. 6 muertes, un espectáculo dignos de venganza real, pero aquellos que construyó la estructura apresuradamente. Trabajadores locales reclutados con recursos limitados. Las herramientas y la poca supervisión no bastaron. Tener en cuenta el equilibrio de peso o la multitud. La presión empeoró. Jeffre exigió elevación. Quería que el andamio fuera visible desde cada rincón de la plaza sin importar restricciones de ingeniería. Esto no era así. La ejecución fue propaganda y tuvo para ser visto a media mañana en un. Miles de personas se habían reunido en él. El aire estaba denso por el calor y el sudor. Y el amargo sabor de las madres ansiosas. Apretó fuertemente las manos de sus hijos. Los perros callejeros ladraban y peleaban debajo
Los pregoneros ya estaban a los pies de la multitud. Gritaron los nombres de los condenados. Acusado de todo, desde problemas de vivienda. Los rebeldes nunca llevan armas. Despedidos, los prisioneros fueron conducidos hacia adelante. Alrededor de la 10ª hora estaban atados y pálidos. Se arrastró a través de un laberinto de escaleras. Algunos lloraron, otros susurraron oraciones. Tropezó y fue pateado por un guardia. Los crímenes fueron leídos nuevamente en voz alta para él. Beneficio de aquellos que están demasiado lejos para escuchar. El juicio traición, el grito resonó ayuda a. Insurrección, cada palabra más fuerte que la. Por último, se le permitió hablar a un predicador. Recitando las escrituras con una voz que temblaba más de miedo que de fe entonces. El silencio cayó sobre la multitud y los pájaros se calmaron. Esparcidos desde los tejados. Verdugo con el rostro cubierto de lino. Ajusté los noos uno por uno dibujando. Tensándolos alrededor del cuello del prisionero. Cada uno no se mide cuidadosamente cada bucle. ¿Enrollado como una pregunta terminaría esto? Rápidamente o bailarían los hombres antes. Ellos murieron, la señal fue dada, la trampa bajo sus pies, una sola y ancha plataforma diseñada para dejar caer los 6 cuerpos. Inmediatamente fue liberado y luego vino él. Suena un bajo crecido, luego un crujido con gritando bajo tensión sin liberarse. Limpiamente pero fracturándose a lo largo de un camino pobre. Costura clavada, el mecanismo nunca encaja correctamente. Probado, colapsó de manera desigual la plataforma. No cayeron al unísono, sino en fragmentos. Astillándose en diagonal de izquierda a. Bien, el resultado fue carne y 2. Los prisioneros cayeron limpiamente sobre sus cuellos. Se rompió con el impacto, pero los demás no. Ni una sola cuerda de hombre se enredó atrapando alrededor de su mandíbula en lugar de su cuello, dejándolo jadeando y retorciéndose. Otro se estrelló violentamente contra él. El borde de la plataforma rebota y golpea el adoquín de abajo con un sonido como. Se le cayó la carne a los 2 restantes. Medio pie delante de las vigas debajo. Ellos se dieron por completo enviando la mitad. El andamio se derrumbó y cayó al suelo. Fue entonces cuando la multitud se abalanzó hacia adelante, no. Intervenir no para ayudar sino porque. El pánico crudo y contagioso había estallado. Hay un momento en cada desastre cuando. La mente colectiva se rompe, cuando el miedo se convierte en un virus que se propaga más rápido que. La razón convierte a los humanos en una estampida de. Instintivamente, ese momento llegó en cuestión de segundos. Después de que el andamio falló, se escuchó un grito. No de los condenados, sino de los. Multitud, una mujer en la primera fila empapada en sangre de la madera astillada y cuerpo tembloroso que había caído a unos metros de distancia. Ella gritó y se giró hacia atrás. Otros solo vieron la caída, pero no la vieron. Ver mal funcionamiento, vieron rebelión algunos. Creían que se estaba llevando a cabo un rescate, otros. Creían que la horca había sido saboteada por simpatizantes de los rebeldes de Manmes. El miedo se convirtió en frenesí en un instante. Las primeras filas de espectadores comenzaron a empujarse. Al revés, pero el cuadrado era demasiado pequeño. No había espacio para moverse y mucho menos huir. Mientras cientos empujaban contra cientos. Cuerpos amontonados como ganado. Los niños fueron aplastados entre los hombros. Y los hombres mayores fueron derribados de sus brazos. Sus bastones pisoteados bajo las botas. Se vio a una mujer embarazada gritando entonces. Desaparecieron bajo la ola los soldados. Posicionado para mantener el orden solo hecho. Las cosas empeoran a la primera señal de caos. Sacaron espadas no para defenderse sino para. Amenazan con cortar a algunos indiscriminadamente.
Al intentar despejar el camino, un caballo se encabritó y cayó arrojando a su jinete al suelo. Misa el animal aplastó a dos transeúntes debajo de él antes de atornillar el colgante. Todavía técnicamente estaba en progreso. Completamente olvidado mientras tanto él. El andamio continuó derrumbándose. La viga central se divide completamente debajo de la peso de los cadáveres colgando y presa del pánico. Los guardias hicieron que una segunda sección de madera cediera, arrojando a uno de los que aún viven. Prisioneros de lado su cuello no tenía. Roto en la caída ahora agitándose él. Golpeó a un guardia y le mordió la mejilla. Antes de ser apuñalado en el estómago con un. La sangre del pájaro halcón salpicó los escalones de madera. Las personas cerca del andamio resbalaron y cayeron. Y quedaron atrapados bajo la caída de vigas. Un niño que había estado sentado en el borde de la horca para una mejor vista era arrojado como un muñeco de trapo, se le rompió el cráneo. Abierto sobre los adoquines su nombre como tantos otros que murieron ese día fue. Nunca se registró que esto ya no era un. La ejecución fue un motín, una estampida. Masacre nacida de la crueldad del Estado y la incompetencia logística del aire era lleno de gritos que no vienen de la condenado sino por sus testigos. Gente común y corriente cuyo único delito había sido. Habían estado presentándose para lo que habían estado haciendo. Se dijo que era una exhibición legal de la realeza. Justicia habían venido para castigar. Se armó un pandemonio en varias ciudades. La gente intentó rescatar a los aplastados. Cerca de la base del andamio un hombre. El carpintero intentó levantar una viga de soporte. De una mujer atrapada solo para ser acuchillada. En la espalda por un guardia que confundió. A él por agitador otro hombre le había dado ambos. Piernas rotas cuando se rompió un soporte y cayó sobre ellos y murió más tarde de infección en un callejón de Weymouth anónimo. En los registros pero recordado oralmente. Las historias pasaron silenciosamente a través de. Algunas familias aún no tuvieron suerte suficiente para escapar de lesiones o de la oscuridad. Registros de la iglesia de la semana siguiente. Registrar una ráfaga de sonidos inusualmente. Entierros vagos niño desconocido pereció en. Mujer ejecutada encontrada en la base de. El hombre del andamio probablemente fue aplastado por un vagabundo. Durante los disturbios esto no era justicia, era una matanza pública disfrazada de cívica. Ceremonia y sobre todo desde un balcón. Con vistas a la plaza del juez Jaff. Observó con atención lo que comenzó como una. Acto guionado del poder estatal tuvo lugar dentro. Minutos desenredados en una escena de lo primigenio. El cadalso, una vez símbolo del terror. El control real ahora estaba hecho pedazos. Colgando una vez un mecanismo limpio de. La justicia se había convertido en un montón de cadáveres, cuerdas enredadas y cuerpos rotos. Pero el derramamiento de sangre no se detuvo allí. La horca mientras la plaza se derrumbaba. Caos las calles aledañas ya. Lleno de gente que llega tarde y de gente curiosa. Los espectadores se convirtieron en canales para el pánico. Difundir la noticia del desastre. Se extienden como llamas en la hierba seca. Bajo ataque los rebeldes están aquí. El cadalso está maldito en todas direcciones. La multitud se abalanzó sobre madres que llevaban. Los bebés fueron derribados al suelo. Puestos volcados derramando ollas de hierro y lámparas de aceite que se rompieron y se encendieron. Montones de heno para los caballos que ya se asustaron. La multitud y el ruido salieron corriendo ciegamente uno tras otro. Se estrelló contra la ventana de una panadería arrastrando su res y pateando salvajemente a un guardia. Intentando recuperar el orden disparó su mosquete en el aire, una acción destinada a calma pero que solo confirmó lo peor.
Temores de los presentes de que esto no fuera así. Accidente, pero el comienzo de un asalto. Y entonces corrieron miles de ellos. Se pisotearon unos a otros no por malicia. Pero por supervivencia. La plaza es estrecha. Las salidas crearon cuellos de botella mortales. Los niños fueron sacados de los brazos de sus madres. Los feligreses ancianos fueron aplastados. Contra las paredes un niño cayó en un desagüe. Zanja y se asfixió bajo un aplastamiento. De los cuerpos que huían, testigos presenciales dirían. Más tarde describe los gritos como inhumanos. Sonido que no pudo haber venido de esto mundo. El cadalso mismo se convirtió en una masa. Tumba. Al menos 9 personas fueron asesinadas. No por diseño sino por colapso atrapado. Debajo de tablones rotos, vigas que caen y el peso del moribundo. El verdugo, que había huido a la primera señal de. Posteriormente se encontró una falla estructural. Inconsciente en una taberna a 2 calles de distancia. Su delantal todavía estaba manchado de sangre. Las manos aún temblaban, los guardias no pudieron. El restablecimiento del orden comenzó a volverse contra la multitud. Los que tropezaron fueron derribados. Mujer que lloraba por su hijo fue golpeada. Inconsciente con la culata de un rifle. Otro. Le cortaron la cara por gritar. El nombre de uno de los condenados que comenzó como desorden y se convirtió en represión. Intento frenético y reactivo de reafirmar. Control a través de la fuerza bruta, pero el sistema ya había fallado en ese momento. El pánico disminuyó al menos una hora después. Se confirmó la muerte de 28 personas, decenas más yacían heridos, sangrando o inconscientes. En las calles de los 6 presos, originalmente condenados a muerte fueron. El muerto había escapado en la confusión, pero fue capturado días después y ejecutado. En privado el sexto, terriblemente herido por el colapso, sobrevivió solo para fue ahorcado públicamente de nuevo semanas después. Cuerpo tan magullado y roto que podría. Apenas aguanta la soga en su segundo. La muerte se llevó a cabo a puertas cerradas, no. Multitud no espectacular habían aprendido. Algo parecía, pero no era misericordia. Desde la ventana del piso superior de la casa del alcalde. El juez Jaff lo había visto todo. Testigos presenciales informan que no lo hizo. Se estremeció cuando el cadalso cayó. No parpadeó cuando aparecieron los primeros cuerpos. Arrastrado que no se reía. Con entusiasmo pero con frialdad y exhala a través de. Un sirviente apretó los dientes y lo oyó. Di que lo recuerden, que lo hablen. De ello les haré saber cómo es la justicia. Como si no hubiera habido ni una sola disculpa oficial. Nunca se emitió ninguna investigación, no se llevó a cabo. Las muertes de inocentes ni siquiera fueron ingresado en los registros del tribunal. En él. Ojos de la corona, esto no era una desastre, fue una demostración. Advirtiendo una línea escrita con sangre que él. La gente de Weymouth y el país. No olvidaré pronto cuando el último grito sonó. Se desvaneció y el humo de los incendios dispersos se dejó llevar por la brisa marina. Weymouth quedó en silencio, no el silencio de paz, pero la quietud aturdida y nauseabunda, que sigue a una atrocidad demasiado grande para absorber de una vez. El andamio era reducido a vigas retorcidas y maderas manchadas de sangre. Los adoquines de la plaza todavía estaba mojada por la sangre. Se volvió negro al sol. Un carro destinado a llevar los cuerpos de los ejecutados era ahora cargado con los cadáveres de los niños, de comerciantes, de transeúntes que simplemente habían. Ven a ver cómo se hace justicia. Un sacerdote se quedó junto al carro murmurando oraciones. Demasiado suave para ser escuchado, demasiado tarde para ser escuchado. Útil, y el juez Jaff ya lo había hecho. Se fue y a la mañana siguiente se había ido.
Cabalgando hacia la siguiente ciudad, la siguiente prueba. El próximo teatro de castigo en su. En ausencia, el alcalde emitió un breve declaración en la que no se mencionaba a él. Las muertes solo son una vaga garantía de que el orden había sido restablecido oficialmente. La causa del caos fue catalogada como multitud. La agitación y las muertes fueron atribuidas a lesiones accidentales durante el uso público. Conmoción, no hubo mención de la colapso del andamio, el colgante fallido o los soldados que habían abatido a desarmados civiles. Las actas del ayuntamiento para esa semana no se hace referencia al incidente. Todas las víctimas fueron enterradas en silencio. La mayoría en tumbas sin marcar. Unas pocas familias intentó protestar para exigir rendición de cuentas, pero tal desafío en él. La sombra del alboroto continuo de Jeffrey era un hombre peligroso que públicamente criticó la ejecución. Fue encontrada más tarde. Lo golpearon en un callejón y le rompieron la mandíbula. Nunca volvió a hablar en público porque la ciudad. Intenté limpiar la sangre cuadrada extraída entre las piedras gruesas y tercas. Los niños se negaron a pasar por allí. La madre afirmó que su hija lloró, repitiendo incontrolablemente durante días él. La cuerda se rompió, la cuerda se rompió. Las cicatrices psicológicas eran profundas y soportando la presencia de una partera en él. Según se informa, la ejecución se negó a entregar otro niño por más de un año. Un local. El panadero trasladó a su familia al interior diciendo solo que el diablo había pasado por allí. La ciudad y el lugar de la horca una vez. El bullicioso mercado se convirtió en un vacío ahora. Uno volvió a instalar su tienda allí durante décadas. Quedó un espacio vacío donde no había nada. Creció, incluso la hierba parecía evitarlo y, sin embargo, no se construyó ningún monumento ni se pusieron nombres tallados en piedra. Los muertos fueron recordatorios incómodos del fracaso del Estado. Más fácil de olvidar, más fácil de borrar, pero algunos recuerdos se negaron a morir viajeros. Más tarde escribiría sobre Weymouth como una ciudad atormentado por algo local no mencionado. Los niños susurraban sobre fantasmas vagando la plaza y en voz baja detrás. Los residentes recordaron que las cortinas corridas día no como una ejecución pública sino como una masacre, una lección de lo rápido que funciona la ley. Podría convertirse en asesinato y con qué rapidez. El poder le dio la espalda a las víctimas. Para la corona el evento había sido menor. Paso en falso, las sangrientas sesiones continuaron. Cientos más fueron sentenciados y asesinados. En todo el oeste del país, pero Weymouth. Nunca lo olvidaron, no porque se lo dijeron para recordar, pero porque sus calles se había puesto rojo y su silencio había sido utilizado como arma contra ellos si hubiera alguno. ¿Verdad que los tutores, los Stuarts sí? Cada monarca que lo siguió. Entendí que esta violencia es la más eficaz cuando es visible, no solo promulgado pero presenciado, absorbido y recordó el caos en Weymouth que debería han sido una catástrofe para la corona y masacre no planificada, muertes de civiles. Fallo total de la infraestructura, pero en lugar de reconocer el desastre, el Estado hizo algo más. Mucho más insidioso, afirmó el horror. Como intencional la ejecución de Bayot. Aunque estaba sangriento y roto. Un activo no público ni oficial. No habría proclamaciones reales. Celebrando la muerte de pueblos inocentes. Gente, pero a través de susurros silenciosos cuidadosos. Omisiones y rumores bien ubicados. El evento fue replanteado no como un fracaso. Castigo, sino como una señal del cielo. Simpatizantes de la justicia real de la corona. Comenzó a describir la ejecución como si todo había ido según lo planeado, afirmaron.
El derrumbe del cadalso fue divino. Intervención Dios mismo avalándola. La venganza del rey, otros dijeron el caos. Había sido causado por agitadores rebeldes en la multitud y la muerte de los transeúntes. Fueron desafortunados pero necesarios. Daños colaterales en la guerra contra sedición, era una mentira, pero una poderosa. En los pueblos de los alrededores hay informes de Weymouth. Se modificaron los panfletos impresos en Londres. Describió el día como un gran triunfo de la ley y el orden. Un panfleto incluso afirmó que los cuerpos de los traidores se balanceó tan violentamente que la horca ella misma tembló y cayó en temor de justicia. La imagen del cadalso. El colapso no fue vergonzoso, fue una maniobra hilarante. En simbolismo, un escenario de madera incapaz de soportar el peso de la traición, sin mención, por supuesto, de los cráneos rotos de los niños o las mujeres aplastadas en callejones, o el hombre que perdió ambas piernas y fue dejado pudrirse debajo de la plataforma de ejecución. Este replanteamiento no fue el accidente, fue parte de un problema más amplio. Modelar una máquina de propaganda estatal que supo absorber incluso sus fracasos. En el mito de la omnipotencia real bajo el terror del rey Jaime II se convirtió en teatro y las ejecuciones fueron su escenario principal, y el juez Jaff se aseguró de que el desempeño continuó cuando llegó al siguiente. Días después hizo referencia a Weymouth. No con disculpas sino con satisfacción. Los testigos recordaron que advirtió a un nuevo sala de audiencias de los peligros de la rebelión. ¿Has oído lo que pasó en Weymouth? No solo murieron los traidores, Dios lo consideró oportuno para derribar a aquellos que estaban demasiado cerca. Para Jeffrey la tragedia fue un sermón. Respaldo divino a su miedo a la brutalidad. Una vez más se convirtió en el instrumento de controlar no solo el miedo a la muerte sino el miedo de asociación, miedo de estar cerca de la persona equivocada en el momento equivocado, miedo a incluso observando la ejecución muy de cerca. Esta manipulación se extendió a todos. Nivel de maestros de escuela de vida pública. Recitó los nombres de los ejecutados en los sermones de la iglesia. En las aulas fueron reescritos para enfatizar la obediencia, y la gente del pueblo, aterrorizados de ser etiquetados como simpatizantes, participó en el entierro del silencio. Su propio dolor debajo de capas de memoria forjada por el Estado. La monarquía no simplemente ejecuta a sus enemigos, los ejecuta. La verdad enterró la memoria bajo el mito, hechos bajo el miedo, y se atrevió a. La gente que habló en contra fue poca.